Primero, es claro que el narcotráfico es el delito base, es el delito madre, es el delito estructural en la región, en la subregión y en el mundo, que marca, sostiene y hace que proliferen otros delitos. A partir del narcotráfico estamos viendo otro tipo de tráficos, estamos viendo sostenimiento al terrorismo, sostenimiento de guerrillas, estamos viendo migraciones forzadas, tráfico de personas, prostitución, trata de personas, una cantidad de otros delitos que abarcan desde violaciones concretas a los derechos humanos hasta delitos financieros. O sea, el tema es el narcotráfico. En el tema del narcotráfico tenemos el crimen organizado, que tuvo su expresión histórica inicial con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, que en alianza con el narcotraficante boliviano Suárez Gómez, se aliaron a su vez e hicieron el primer narcoestado con Fidel Castro en Cuba, que terminó en la década de los 80 con el fusilamiento del general de la Guardia, del coronel de la Guardia y de un grupo de militares cubanos para tapar la participación criminal de Fidel Castro, el dictador Castro. Aquello ha corrido por diversas etapas, siendo muy importante la de la década de los 90 y principios del siglo XXI, en el que a partir de la Cumbre de las Américas de 1994, se establecen como bases estructurales para el desarrollo de las Américas, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, primero la democracia, segundo el desarrollo sostenible con lucha contra el narcotráfico y tercero el libre mercado. Eso pone en marcha proyectos muy importantes antinarcóticos, del cual los más notables son el de Bolivia entre 1994-95 y el Plan Colombia que viene después, que reducen la producción de coca y de cocaína a sus puntos mínimos, hasta que en el siglo XXI, con la aparición de Chávez como presidente de Venezuela y su alianza con Cuba, se empieza a regenerar un proceso en el cual renace la narrativa de deslegitimar la lucha contra el narcotráfico y aparecen los narcoestados. El tema es que hoy día, el año 2023, y aquí se ha dicho por algunos de los expositores, en las Américas hay narcoestados y exactamente en el área andina hay dos narcoestados, Venezuela y Bolivia. ¿Qué es un narcoestado? Un narcoestado es un país en el cual la gente del gobierno, aprovechando sus funciones de poder y de gobierno, participa en cualquier parte de la cadena del narcotráfico. En Venezuela, el jefe del cartel de los soles y su grupo que está en el gabinete y en otras funciones es Nicolás Maduro y está requerido por la justicia internacional con $15 millones de recompensa por su captura. En Bolivia, el jefe de las 6 federaciones de cultivadores de coca y productores de cocaína, Evo Morales, es el dictador en jefe y opera el gobierno actual a través de su dictador en ejercicio, que es Arce Catacora, y lo que llaman el partido más importante de Bolivia son esas federaciones de cocaleros con la sigla que se han comprado que se llama Movimiento al Socialista. Entonces, esos narcoestados en la región se multiplican porque Cuba y Nicaragua también son narcoestados y a partir de eso vemos actitudes de gobiernos en países democráticos que están defendiendo la proliferación del narcotráfico, como son México con López Obrador, que como aquí se ha dicho tiene afectado cerca de un 30% de su territorio, con verdaderos narcoestados dentro de la Federación Mexicana, y la Argentina, que tiene la misma situación con Fernández Kirchner, que tiene territorio, tiene provincias, como se llaman allá, que son verdaderos narcoestados y que inclusive han sido tipificados por la prensa nacional argentina como portaaviones del narcotráfico. Tal el caso de la provincia de Santiago del Estero, Formosa y otros. Entonces, este es un nuevo panorama en el cual me gustaría recordar un elemento que aquí se ha puesto en cuestión. Se quiere decir que la lucha contra el narcotráfico es solamente represión, no es cierto. Que la lucha contra el narcotráfico no consulta el aspecto social de la pobreza y de las condiciones sociales y políticas de América Latina y en este caso de la zona andina. Tampoco es cierto. La lucha contra el narcotráfico diseñada en la década del 90 tiene 4 pilares fundamentales. La prevención,
como educación y como rehabilitación, absolutamente social, absolutamente destinada a evitar la penetración en el consumo de droga, que en principio tenía como destino el mercado norteamericano, pero que si se fijan los últimos datos de los últimos 5 años, ha crecido en los países del área andina y en los países de la región latinoamericana. O sea, el tema del consumo en Estados Unidos ha dejado de ser un mito, porque Estados Unidos no es el primer país consumidor de cocaína hoy día, lo superan países europeos y lo están alcanzando países de América Latina. El segundo pilar es la interdicción, que quiere decir la represión legal en el marco del Estado de Derecho contra los narcotraficantes, donde se necesita consistencia, inteligencia, operaciones en el marco de los derechos humanos que se han dado en Colombia, en Bolivia, en el Perú, cuando había responsabilidad y respaldo político para esas acciones. Es imposible llevar adelante la política de lucha contra el narcotráfico en narcoestados, donde más bien los gobernantes están protegiendo el narcotráfico y hacen que la prevalencia en el consumo de droga en sus países crezca exponencialmente. El tercero es la erradicación, en este caso de coca, que es lo que atinge al mercado y a la zona andina. Y el cuarto es el desarrollo alternativo como medida social y económica para reemplazar la producción de coca, que es una suerte de industria ilegal extractiva similar a la minería ilegal, porque la coca produce 4 cosechas al año sin ningún tipo de agricultura, y eso tiene que ser reemplazado por ingresos legales, porque la cocaína, el narcotráfico, el crimen no puede ser un pretexto para defender la pobreza a la que precisamente profundizan y llevan los narcoestados. Hoy día Venezuela es un país mucho más pobre que el que era antes de la llegada del narcoestado de Chávez y Maduro. Hoy día Bolivia es un país mucho más endeudado y pobre en crisis que el que existía antes de la llegada del narcoestado de Evo Morales y Arce Catacora. Termino diciendo que este conjunto de reflexiones tiene que servir para separar la política del narcotráfico, que ya lo hemos mostrado en anteriores foros, pero fundamentalmente para recuperar la necesidad de que el narcotráfico es un crimen. El narcotráfico no puede ser visto como un fenómeno social. Produce fenómenos sociales negativos, pero es el crimen el que produce daño social. No podemos mirar el narcotráfico a partir del lente de lo social, porque eso supone la legalización del crimen y seguir en la ruta ya señalada desde la década de los 60 por la dictadura de Cuba, después sostenida por las dictaduras de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y ahora respaldada por el gobierno paradictatorial de Colombia, que hará pagar al pueblo de Colombia un altísimo precio por esa posición. Muchas gracias. Déjeme dividir esto en 2 momentos de la historia de Colombia, porque es muy importante aprender de nuestro pasado. El primer momento es el Plan Colombia, cosa que fue tremendamente exitoso hasta el año 2012. Me tocó como vicepresidente mirar y trabajar con el presidente Uribe del 2002 al 2010, lograr que la coca rebajara de cerca de 160.000 hectáreas a 60.000, es decir, venía un proceso dramático de disminución, venían un control territorial de las zonas de coca, venían una normalización de toda esta situación que no es muy, digamos, acogida por muchos de los que hoy están tan metidos en el cuento de la legalización sin mirar todos los efectos que esto tiene. Y esto iba muy bien hasta el año 2012, cuando el presidente Santos, en medio de su negociación con las FARC para que mantengan el proceso, le dice tiene que abandonar la lucha contra las drogas, y la abandonaron. Siempre dijeron que no, pero cuando nosotros llegamos en el 2018 nuevamente, se ha desmontado toda la infantería de Marina, que era la que controlaba los ríos y muchas de las zonas donde se mueven los precursores. Habían parado la fumigación con glifosato, la erradicación se había disminuido. Y muy rápidamente pasamos de 40.000 hectáreas, donde el presidente Santos alcanzó a lograr a llevar eso, a 200.000 en el año 2018. Entonces, primera lección, esto es un tema de largo plazo donde usted va disminuyendo, pero hay que entender que si uno relaja, inmediatamente la dinámica del mercado vuelve y se toma el negocio. Y eso fue lo que pasó. En los 4 años del presidente Duque, pues no se logró nada, le soy totalmente sincero, no se logró reactivar la fumigación por todas las demandas que se ponían. Me parece que se lograron arreglar de cierta manera algunos aspectos, se paró el crecimiento que venía, pero acabamos con 210.000 hectáreas. No se logró disminuir.
Y ahora viene el gobierno de Gustavo Petro, con el que estoy absolutamente seguro vamos a llegar a 350.000 hectáreas, si el mercado lo necesita. Hoy ya estamos viendo que con las 240.000 hectáreas que vamos a terminar este año, 250.000, hay muchos campesinos que no están pudiendo vender su hoja de coca, ya está sobrando la coca. Entonces, viene una crisis en ese sentido que va a transformar el manejo, que va a generar mucha más violencia en las zonas, que va a crear unas necesidades frente a las cuales este gobierno, que lo único que ha dicho es que la legalización es lo que se necesita, que no tiene una política clara frente al control territorial, el control de la droga, va a ver cómo se va perdiendo la institucionalidad democrática, se va perdiendo el control territorial que ya está pasando y se va a ir deteriorando la calidad de vida, la calidad económica, la calidad de la prosperidad en muchas de las zonas productoras de coca. Y la segunda parte de la que quiero hablar es de algo que yo llamo la mexicanización del negocio de la coca, del negocio de las drogas en América Latina. Recuerdo los años 80 y 90 cuando se hablaba de la colombianización, ahora estamos en la mexicanización. México hoy es un país donde el 30% de los estados y de las ciudades que componen los estados está controlado por el narcotráfico. Hoy por lo menos una tercera parte de México está en ese estadio. Los narcotraficantes, especialmente los dos grandes carteles que son el de Sinaloa y el cartel de Nueva Generación, han entendido que el negocio requiere control territorial, requiere control político, requiere control armado. Y en muchas de las zonas de producción y de tránsito han logrado trabajar con organizaciones criminales que funcionan de la misma manera como funcionan ellos, con un nivel de violencia muchísimo más elevado. Y usted hoy tiene presencia de carteles mexicanos, esos carteles mexicanos, desde el Río Grande hasta la Patagonia, en la costa pacífica. Y quiero simplemente hablar de dos elementos, de Colombia y Ecuador. Estuve en Ecuador, quedé aterrado con lo que está pasando en Ecuador. El control territorial que ya tienen estas organizaciones con presencia de los mexicanos en el Pacífico ecuatoriano es brutal. Usted, zonas de Esmeraldas, ya no puede ir. Ya la gente dice, allá no vamos. En Guayaquil, usted, que es una zona de tránsito importantísima, ya están pasando hechos delictivos que no se veían en Ecuador de tremenda magnitud. Entonces, el control ya de estas organizaciones criminales que no solo utilizan el paso, sino también empiezan a generar microtráfico, están creciendo. Y en Colombia pasa lo mismo. Toda la presión que tuvimos nosotros entre el 2002 y el 2010 llevó a que el narcotráfico se moviera a las fronteras. El Catatumbo hoy y el Pacífico colombiano junto con la frontera con Venezuela, con Ecuador, el Putumayo, ahí está el 80% de la coca. Mientras nosotros estábamos avanzando y controlando territorio, iban yéndose. Tan pronto se dejó ese esfuerzo, esas zonas se consolidaron y las consolidaron, y con el proceso de paz, el gobierno del presidente Santos y desafortunadamente el gobierno del presidente Duque le faltó mucha más presencia y control territorial. Esas zonas quedaron controladas por organizaciones criminales, llámese ex-FARC, llámese disidentes de las FARC, llámese organizaciones criminales, pero con un componente fundamental, y era la presencia de estos carteles mexicanos que utilizan el Pacífico colombiano como Walmart para las drogas, donde miran la calidad del producto, donde diseñan y optimizan las rutas para controlar la organización política. Son pocos los departamentos, los municipios del Pacífico colombiano que no están controlados por los narcos, que no tienen el control de estas organizaciones criminales, y la influencia de estos carteles y esas organizaciones criminales en el poder político en el Pacífico colombiano es brutal. Entonces, con esta historia del pasado, esta historia del presente y con la mexicanización, que creo que va a ser el nuevo fenómeno que vamos a tener que entender y analizar para poder combatirlo, vemos un fenómeno de narcotráfico que adquiere un nivel político mucho más fuerte, que necesita ese control político y que por ende de esa manera, con el control territorial de la violencia, genera gravísimas condiciones para las democracias en la región.